¿Preparado? Siempre estoy preparado. Venga. Bienvenidos al cuarto episodio del arte de la gran pantalla. Y bueno, estamos aquí con Dae. Ahora puedes explicar, decir lo que te dé la gana, lo que tú quieras. Un placer estar aquí. Mi nombre es Dae, también conocido como Dae Crew. Y nada, soy artista multidisciplinar, hago música, hace poco que empecé a hacer diseño gráfico y audiovisuales también manejo. De hecho, es curioso porque sí que ahora estoy como mucho más metido en la música, pero mi primera rama artística, o lo primero que me movió en el arte fue audiovisuales. Yo con 9 añitos ya estaba editando vídeos, chorras para YouTube. En Movie Maker. Sí, exacto. Yo también. Movie Maker. Justo. ¿Y qué tal? ¿Y qué más? No, y eso. Y nada, esa es mi presentación. ¿Tienes algo que promocionar? ¿Alguna cosilla que estés haciendo? Echadle un vistazo a mi Instagram si queréis. Eventualmente haré cosas en YouTube de música, pero más adelante, poco a poco. Ahora de momento me estoy enfocando más en subir contenido de forma relativamente consistente de las cosas que voy haciendo, un poco para romper mi barrera de exponerme al mundo, que siempre ha sido un bloqueo que he tenido, y a la que empiezo a familiarizarme con eso, pues quiero hacer vídeos en YouTube, podcast también quiero hacer sobre música. No, qué guapo, muy bien. Y eso, nada, no hay mucho que promocionar, solo mi cuenta de Instagram. Hombre, pero hombre, ya es bastante, tío, hombre, como que no mucho. Muy bien. Y eso. Perfecto. Vale, pues si quieres ahora... Bueno, primero de todo, le voy a darte las gracias porque estamos en su estudio, ¿vale? Me ha dejado aquí grabar aquí, tenemos un micro, focos, vamos, esto yo creo que es el podcast más profesional que he grabado y mientras lo estábamos preparando todo ha sido gracioso porque es que yo no tengo ni idea ni de audio, ni de iluminación, yo simplemente lo que sé es darle al botón de grabar y grabar. Y lo que salga, salga. Y aquí me ha demostrado sus conocimientos, sus dotes, lo ha preparado todo, así que gracias por eso, de verdad lo digo. Lo más importante es darle al botón de grabar. De nada sirve tener equipo si luego no le das al botón de grabar. Bueno. Que es ya. un poco lo que me pasa. Bueno, tú acuérdate siempre, ese botón rojo, ¿verdad? Sí. Y se pone a grabar. No, pero eso, que muchas gracias por eso, ¿vale? Vamos a empezar, pues como siempre empezamos, ¿vale? La pregunta que hago a todos los invitados, que es, ¿cuál es tu película favorita? Vale. A ver, yo quiero hablar un par o tres de pelis. Vale. Porque entran un poco en categorías distintas y las tres me gustan mucho por motivos muy distintos, ¿no? Por un lado, tengo por ejemplo mi musical favorito, que es el único musical que he visto. El único que has visto es tu favorito. Bueno, claro, si no ves otro, tío. Pero quiero meterlo aquí porque independientemente de su, digamos, de su categoría como musical, también es una de mis películas favoritas como película. Es una de las que más me ha movido, de las que más me ha emocionado, que es Los Miserables. No la he visto. Pues tengo que verla. Es potente. Y me gusta mucho porque, bueno, hay algo que me gusta de este tipo de obras, ¿no? Que es básicamente una película que está basada en un musical, que está basada en un libro que ya es histórico y se hizo conocido. Entonces hay como una larga tradición de refinería, ¿no? O sea, digamos que esa obra final, ese musical audiovisual, ha pasado ya, se ha refinado por varios procesos, ¿no? de una obra que ya de por sí era buena, que luego pasó un musical que también fue bueno, que inspiró pues esta película, ¿no? Entonces, que también es bueno. Exacto. Y me gusta mucho porque, aparte de que porque usa música, y la música va genial para emocionar, tiene como un montón de recursos, ¿cómo decirlo? Como que usa muy bien tanto el concepto musical como lo audiovisual, O sea, sabe unirlo y enlazarlo, ¿no? para reforzar lo que trata de transmitir. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay un concepto que también se ve en el musical, del libro escrito no tengo ni idea, no lo he leído, que es, por ejemplo, el concepto de los candelabros, ¿no? Aparecen unos candelabros, que son unos candelabros que le da un cura al protagonista, un poco como muestra de la ayuda
o el amor divino, ¿no? Y es curioso cómo conserva todos estos candelabros, se ven, cada vez que tiene una conversación con Dios, se ven ahí los candelabros, ¿no? Hay como mucho simbolismo con eso. Luego hay, no sé, a mí es una película que me gusta mucho y me emociona mucho y me ha emocionado mucho porque la primera vez que la vi, pues sin más, pero conforme la fui viendo, es como que fui encontrando sinergias, no es la palabra, pero fui encontrando como vínculos entre conceptos, ¿no? Que de repente, ostras, los candelabros que estaban al principio están aquí otra vez, ostras, esto me ha molado. O justo esta frase, hay un motivo muy bonito, ¿no? Que es que hay un poco de spoiler, pero bueno, no pasa nada porque al fin y al cabo... Haz todo el spoiler que quieras, ya ves tú. Hay un momento muy bonito, ¿no? En el que el prota está en el lecho de muerte de Fantine, una chica a la que ayuda, y le dice ciertas frases y se comunican con ciertas palabras que luego al final de la película, cuando el prota está en su lecho de muerte, aparece el fantasma de Fantine y le dice estas mismas frases con estos mismos motivos musicales. Y hay como hay un montón de pequeñas conexiones que no dejan nada suelto, vamos. Exacto, ¿no? que está todo como muy bien relacionado, ¿no? Hay un momento, una canción, que esto por ejemplo no está en el musical, pero sí en la película, esto es contribución de la película. Hay una canción en la que habla con Dios y le pide que en cierto modo le escuche, ¿no? Es la escena en la que habla con Dios para decirle que lleve a Marius, otro chaval, que le salve, ¿no? Y hay de repente un plano en contrapicado donde él está rogando a Dios y detrás en el escenario hay como un ojo enorme que se ve que es un ojo que hay en el típico, no sé cómo se llama, un estandarte, estas movidas que ponen, que es como la típica cosa de madera que hace así, que está colgado en una pared en tabernas o sitios así, pues una cosa de estas con un ojo, y justo hay un plano en contrapicado donde él le está hablando con Dios y se ve el ojo de Dios como una representación muy simbólica de, no sé, eso, hay como un montón de relaciones, un montón de conceptos que a cada vez que la he ido viendo he ido encontrando como nuevas relaciones, nuevos vínculos y cosas muy interesantes. Y que te ha hecho que cada vez te guste más la película. Exacto, y cada vez que he encontrado algo de esto me ha emocionado mucho. Entonces, probablemente la película con la que más he llorado, a la que más horas de llanto le he dedicado. Entonces, por esto es como película, más como musical, porque también parte de la emoción viene por la música, ¿no? Pero es una de mis películas favoritas. Luego, otra película, van a ser 3, van a ser 2 y media. 2 y media, la otra cosa era el principio de Up. Muy bueno, por cierto. Es que es verdad. No es el principio de Up, pero es algo similar a eso. Una película que me gusta mucho porque me parece muy redonda, muy pulida, no sé. Yo creo que es del 97, probablemente la esté cagando, es de antes del 2000, vale. Creo. Si no es de antes del 2000, no llega a 2003. Y la ves a día de hoy y parece que esté hecha ayer. O sea, hay películas de hace 5 años, con efectos especiales y demás, que dices, están bien, pero como que hay algo falla, ¿no? O películas de hace 10 años que han envejecido mal, que se notan como muy de cartón piedra. Sí. Esta la ves y es que parece hecha ayer. Cada detalle es perfecto, está súper pulido, una calidad cinematográfica increíble, una narrativa preciosa. Es Salvar al soldado Ryan. ¿Te puedes creer que tampoco la he visto? Pues luego, esta tienes que verla, No, si la tengo pendiente, te lo juro. Luego más adelante haré una recomendación, bueno, la hago ya. Sí, hazlo ya. Primero, mirad Salvar al soldado Ryan. No veis como yo. Y veréis cómo, o sea, yo cuando descubrí el año en el que fue hecha me sorprendió. Dije, ¿cómo puede ser esto de tal año? ¿No? O sea, es que solo por calidad audiovisual, por cómo están construidos los planos, por todo, no se le ven las costuras. No sé. Porque está hecho con cariño. Está hecho con mucho cariño. Primero, ved Salvar al soldado Ryan. Y después, otra que no es tan conocida, pero si os gusta Salvar al soldado Ryan, y creedme que os gustará ver Salvar al soldado Ryan, tenéis que ver una serie. Es una serie de 10 episodios que se hizo justo después, tras el éxito, también por Steven Spielberg, también por Tom Hanks, que es exactamente lo mismo, porque Salvar al soldado Ryan habla sobre el desembarco de Normandía. Sí. Que dicen que esa escena, la del desembarco justo, por lo que he podido escuchar y leer, que dicen que es una de las mejores escenas que se ha hecho nunca de guerra. Conflictos bélicos probablemente. Ya simplemente por cómo está
hecho en general y también por los efectos visuales y los efectos especiales que se utilizan. Está muy bien logrado, está muy bien trabajado. Y pues ¿Cómo se llama la serie? es... creo que en inglés es Brothers of Arms, si no me equivoco. Es Hermanos de Sangre en español. Creo que sí, creo que sé cuál dices. Escucharla que la he escuchado. Es básicamente es salvar al soldado Ryan, mismo director, mismo productor, otros actores, el mismo conflicto bélico sobre la operación Overlord y el desembarco de Normandía, solo que esta vez en vez de una brigada que parte desde el mar, que hacen el desembarco propiamente dicho, esta serie habla sobre una brigada de paracaidistas, ¿no? Que son los que se lanzan en paracaídas un poco más adelante digamos, del axis, no sé cómo se llama en español, digamos el eje de guerra, para ir despejando el camino, ¿no? Y yo recuerdo una etapa en la que me dio por consumir cine bélico, y esa serie se quedó bastante conmigo, es muy, muy potente. Y está probablemente mucho menos conocida que Salvar al Soldado Ryan. Si os gusta, echad un vistazo a la serie. Creo que está en HBO. Bueno, pues como ya sabes, pongo por aquí siempre. Él se ha visto los podcasts, ¿vale? Como no mucho hacéis, ¿vale? Que venís aquí, os sentéis aquí a hablar conmigo, no habéis visto ninguno, él se los ha visto, ¿vale? Es un real. Hay que estudiar el terreno. No, pondré por aquí dónde está y ya está, no te preocupes. Y luego ya acabo con esto, con las recomendaciones. No, hombre, tú puedes decir la que tú quieras. La media película. La media película. Que no es una película... O sea, la película está bien, está muy bien. Y con esto desvelaré también uno de mis autores de cine favoritos. Está muy bien la película, pero no está tan bien como el cortometraje, que es la primera escena de la película. Es un cortometraje... O sea, es la primera escena de la película, pero que funciona perfecto como cortometraje. O sea, que tú lo podrías separar y podrías separarlo y sería increíble. Y de hecho, yo muchas veces me he revisto solo esa escena. Me he puesto la película solo para ver esa escena porque me parece es impecable. Una tensión, la música está perfecta, la selección de los planos está perfecta, la cinematografía está perfecta, personajes carismáticos, es todo increíble. El tempo súper bien controlado. Ahora dices Zootrópolis. Se ve que... Es la escena primera de Malditos Bastardos. Coño, ese sí que lo he visto. Ese sí que lo he visto. La escena de la granja lechera. Es buenísima. Es increíble. Es más, voy a decir una cosa. Hay un simbolismo en esa escena. En la primera escena de todas. Cuando va no me acuerdo cómo se llama, el general el nazi. Hans Landa. Va allí a la granja lechera y pide un vaso de leche. El acto de beber leche en el cine, que creo que es algo que ya comenté en el anterior podcast, pero igualmente lo digo, lo vuelvo a repetir, no sé si lo sabes qué significa. Delante de la pantalla del cine, el acto de beber leche significa dos cosas. Una es locura y la otra es poder. Cuando tú ves a alguien beber leche en la película, una de dos, o te están diciendo que está loco o te está diciendo que tiene mucho poder. Y normalmente eso conlleva a que es el villano. Entonces, la próxima vez que tú veas una película y veas a alguien beber leche, ya a lo mejor te están indicando que ese va a ser el villano. Está guay como recuerdo. Por ejemplo, en La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica, no sé si la has visto. La he visto. Están todo el rato bebiendo leche. No recuerdo ninguna escena en la que beba leche, pero... Cuando van como a una especie de bar por las noches, el pub en ese pub solo sirven leche. Y tiene mucho sentido porque todos los personajes ahí están locos. Es un mundo de locura. Y aparte son como los villanos. Esto es, pues, probablemente hay referencia de Tarantino. Sí, no, es que pues, sí, claro. Sí. Bueno, explica la primera escena. Eso, no, hay que verlo. O sea, hay que verla. Hay que verlo, sí. No, pero la película en sí está muy bien. No, está muy bien. O sea, bueno, es una película de Tarantino. Sí. A mí me gusta mucho el cine de Tarantino, ¿no? Pero esa primera escena es muy redonda. O sea, si me sirves ese cortometraje, me quedo más satisfecho. Es que, no sé, a mí me satisface más que quede así como queda, que es una especie de final abierto, ¿no? Que luego es lo que desencadena el resto de película, ¿no? Porque deja viva a una hija judía de la familia. Sí. Pero el resto de película ya quizás sí que redunda demasiado en la fantasía, en el gore de Tarantino. Claro. Pero sí que la primera escena es como muy realista, muy cruda y muy bien trabajada audiovisualmente. O sea, el resto de película está bien, eso te lo tengo quizás too much fantasía. No, y tienes toda la razón. Yo lo que me pasó con esa película, también un poco en ese sentido, yo cuando la empecé a ver,
la primera escena, que es la que tú has comentado, me atrapó. O sea, solo con ver el principio de una película yo normalmente sé si la peli me va a acabar gustando o no. Después a lo mejor me acaba sorprendiendo o al revés, acaba yendo a malas. Me ha pasado ahora hace poco con una que he ido a ver al cine. Vamos, de Malditos Bastardos a la que voy a decir ahora, pero bueno, no pasa nada. Fui a verla al cine, que fue la de Kraken, no, ¿cómo se llama? Ruby, una Kraken adolescente. Que ya el título en sí ¿Es de Pixar, DreamWorks? es de DreamWorks. Claro, yo fui a verla al cine porque, aparte porque era aniversario con mi novia, y me dijo de ir a ver esa película, pero bueno, fuimos allí y claro, yo le dije, voy a darle una oportunidad porque es de DreamWorks. De primeras. Un buen motivo para darle una oportunidad. Que ya el anuncio, ahora lo siento por haberte cortado, ahora continuamos con eso, ahora ya el anuncio, voy a hacer un vídeo para YouTube, no sé cuánto me va a durar, me da igual, que voy a hablar de la decadencia de DreamWorks, ¿vale? Porque de las peliculones que hizo al principio, desde Hormiga Z a lo que acaba de hacer ahora, que es esta película, hay una bajada enorme. Pero bueno, el caso es que yo empecé a ver la peli y dije, oh, está bien, empieza divertida, bastante... no sé, me empezó a gustar ya con el principio. También me pasó con la de los Mitchell contra las máquinas, no sé si la has visto. Ni idea, ni la conozco. De las mejores películas de animación de la historia. ¿Cómo dices que se llama? Los Mitchell contra las máquinas. Está en Netflix. Si no la has visto, en serio, míratela, es un peliculón, ¿vale? Esa película yo la empecé a ver y al principio ya me cautivó. Y dije, hostia, me gusta. Y después empezó a avanzar la película y me encantó. Esta, lo que me ha pasado es que al principio me estaba gustando, digo, va a estar bien la película. Y a medida que avanzó, fue a peor, fue una mierda. Entonces, claro, yo, cuando el principio me gusta, normalmente siempre me acaba gustando la peli, pero en este caso no. Y con Los Malditos Bastardos lo que me pasó fue que lo que tú has dicho, el principio de la película me cautivó y dije, hostia, que esto va a ser de verdad guapo, es una película de Tarantino guapa. Y después lo que tú dices, se pasan con la fantasía. Es posible, sí. Que está bien porque es el espíritu de Tarantino, ¿no? Sí. Pero eso, para mí, yo Malditos Bastardos entera la habré visto 2 o 3 veces. Esa primera escena, Un montón. unas 20. Es como lo que hemos dicho, la primera escena de Up. También, sí, sí. Es que podrían perfectamente ser pequeños cortometrajes que lo sacaran y ya está. Porque en sí, por ejemplo, después Up es un poco mierda también. La película... Por suerte Up la he visto, bueno, por suerte o por desgracia la he visto como una vez. Sí. De hecho, creo que Suficiente, ¿eh? Up, el corto inicial lo he visto alguna vez más, no sé si en YouTube o Es que en es algún muy sitio, triste. pero creo que la película entera recuerdo haberla visto una vez y no sé si la terminé, que fue porque nos la pusieron en un autocar en una excursión de la escuela. Literalmente yo viendo Locos por el Surf en el autocar en el colegio. Y no sé si llegué a verla en otra ocasión. Yo diría que sí, que al menos una vez más la he visto fuera de esas circunstancias, pero es que apenas recuerdo a... No te pierdes gran cosa, ¿eh? Entonces, lo que me habías dicho ¿Mm? era que este último corto que has dicho, bueno, esta última primera parte de la película Malditos Bastardos, ¿serviría para explicar también uno de tus directores favoritos? Bueno, no. Sí, bueno, Tarantino, me gusta mucho. Claro. O sea, tampoco hay mucho que decir ahí. Yo recuerdo que... Bueno, puedo hablar un poco de Tarantino y de mi experiencia con Tarantino. Habla de tu experiencia con Tarantino. Yo recuerdo que creo que lo primero que vi de Tarantino fue... O sea, ya había oído hablar de... No tanto de Tarantino como figura. Recuerdo que en algún vídeo de YouTube, a lo mejor Dross o algo así, había oído previamente la historia del tipo que trabajaba en una tienda de estos de alquiler de películas y que se había hecho cineasta. ¿Tarantino empezó así? Sí, yo en ese momento no lo relacioné con Tarantino, pero yo esa historia la recuerdo haberla ya escuchado de antes, pero yo lo primero que vi de Tarantino, y fue antes de conocer a Tarantino como personaje, creo que fue Pulp Fiction, porque todo el mundo hablaba de Pulp Fiction, era como... Creo que yo la primera que he visto de Tarantino también es Pulp Fiction. Era como, Pulp Fiction es la hostia. Yo recuerdo que, claro, yo por aquel entonces mi mayor contacto con el cine era... Zep Films se llamaba. No sé si había un canal de YouTube, creo que era un argentino, Me suena un huevo. que era Zep Films, creo que es Zep Films, de Zeppelin Films. El logotipo era... Es un Zeppelin verde. Coño, me parece que he visto alguno, ¿eh? Claro, yo recuerdo que a lo mejor, yo qué sé, tenía a lo mejor 12, 13 años yo y veía vídeos de tutoriales de cómo grabar películas, como tal.
Y este tipo hacía pues análisis de películas, ¿no? Y muchas de las películas de las que hablaba era de Tarantino precisamente. Y pues eso, y Pulp Fiction era como la gran idolatrada, y yo le di un try, ¿no? Le di un intento. Claro, yo ahí estaba muy acostumbrado, yo todavía no había descubierto la magia del cine como el ser capaz de disfrutar de simplemente una buena composición visual. Yo aún estaba demasiado familiarizado con la típica película hollywoodiense, con un inicio, un desarrollo, un final. Blockbusters. Exacto. Entonces vi Pulp Fiction y no la entendí. Me pasó igual que a ti, exactamente. Y no, como dije, bueno, pues vale, no sé, o sea, como que sentía que no me llevaba a ninguna parte, ¿no? Es que tal igual me pasó lo mismo, tío. Y ese fue mi primer contacto con Tarantino. Con Tarantino no me gustó. Luego más adelante, y ya digo, este primer contacto fue porque había oído hablar de Pulp Fiction, no de Tarantino como tal. Luego más adelante sí que ya hubo una etapa en la que desbloqueé mucho más esto, ¿no? El ser capaz más de disfrutar de películas, no tanto por el hecho de llegar a un final feliz o llegar a un final, sino el sumergirme en un mundo, en un universo y demás. Y no sé dónde fue, creo que Lo Eulogio fue. Lo Eulogio, vi un vídeo de Lo Eulogio que hablaba de Tarantino, que decía algo así como, bueno, mucho, como habla Lo Eulogio, ¿no? Que va un poco a lo loco. Decía algo así como que las películas de Tarantino, la mejor era la primera, Reservoir Dogs, La tengo a medias. y que luego como que se le subió a la cabeza el tema de que le decían como que eres muy bueno haciendo los diálogos, se le subió a la cabeza y como que el resto de películas eran como una sobre exageración, una hipérbole de todo eso, ¿no? Entonces dije, pues quiero probar Tarantino, voy a probar Reservoir Dogs, precisamente por este vídeo, ¿no? Y me vi Reservoir Dogs. Y ahí fue cuando me enamoré, porque me di cuenta de que había un tipo que se había ido a grabar una nave abandonada, algo que podría hacer yo perfectamente, y que con dos tíos hablando me estaba generando una tensión increíble. Si dices que la tienes a medias, probablemente la escena de la que te hablo la has visto, ¿no? Que es cuando recién llegan a la nave después del robo y empiezan a descubrir que hay posiblemente un infiltrado, que no saben cuál es. Y claro, tú ya estás pensando, hostias, podría ser este el infiltrado, podría ser el otro, o sea, no sabes quién es. Y empieza ahí el juego psicológico y empieza a como solo dos tíos en una nave abandonada con un poco de diálogo ya te empieza a remover cosas. Y a partir de ahí... Y ahí fue cuando dije, aquí hay chicha. Y entonces lo que dijo Lo Eulogio, ¿no? Que se le subió a la cabeza. Bueno, a ver, no, o sea... ¿Tú consideras que se le subió a la cabeza? O sea, no es que se le subió a la cabeza. Yo creo que, o sea, lo que Lo Eulogio dice es que la primera película es como la más realista, luego ya como que sobreexagera demasiado. Que está bien, o sea, es un buen recurso creativo, a mí me gusta. O sea, a mí es algo de Tarantino que me gusta. Es su identidad, ¿no? Yo creo. La cuestión es que tienes que saber a lo que vas, tienes que ir. Sabes que vas a ver, que en cierto modo es algo bastante teatral, ¿no? Que es como... Sí. Kill Bill lo metaforiza muchísimo con el tema de la sangre, como mucha sangre, mucho gore en todas partes. No sé, Los Odiosos 8 se nota muchísimo cuando le metí mi enorme polla de negro. Los Odiosos 8 es muy buena, ¿eh? Muy buena. Y... No, pero bueno, también cuando vas a ver una de Tarantino ya sabes que al final todo el mundo muere. Sí. Tienes que yo creo que para ir a ver una de Tarantino tienes que saber a lo que vas. O sea, tú no puedes ir a ver una de Tarantino sin realmente conocerlo. Porque yo creo que entonces muchas de las personas que viesen esa película, cualquiera de las de Tarantino, sin saber a lo que se enfrentan, no les gustaría. Buenas. ¿Qué pasa? Bueno, yo estoy aquí. Oye, tú ¿Pero tú qué haces aquí? No sé, como siempre estás entrevistando y tal, yo ya me he cansado. ¿Estás cansado de Yo qué? ya me he cansado de que entrevistes. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Porque, tío, eres muy pesado siempre, que es tu podcast y tal. No, dejar nosotros también, que también tengo una pregunta para él. ¿Pero me vas a echar? Te voy a echar. ¿Por qué? ¿Por qué eres Eso así? te pego con el paraguas. Vale, no, tranquilo, yo me voy. Venga, No, vale. Fuera, coño. En fin, a veces hay que ponerse un poco bruto. Bueno, Estamos mayores, ¿eh? estamos mayorcitos ya. En fin. Mira, yo he venido, va a ser rápido. ¿Cuánto mides, man? 1,83. Es que no sales en el plano. Vale. Bueno, mi aportación va a ser rápida. Okay. Voy a cambiar la pregunta del primer podcast, Vale. porque me pareció que era una pregunta muy personal y no tenía mucho que ver, aunque da para 300 años de charla. Pero he pensado una pregunta un poco más común, corriente,
Pero puedes darle al coco para pensar una buena respuesta. Vale. Si a ti te proponen trabajar en una obra audiovisual, en una película. Ok, a mí me Vale. pueden trabajar en una película. Ok. Hay muchas cosas en las que puedes trabajar, pues ya sea actor, director, productor, etc. ¿En qué estarías dispuesto, si te ofrecieran cualquier tipo de aportación, cualquier papel, lo que sea, en qué sí aceptarías? ¿En trabajar en producción musical, como camarógrafo, bueno, cámara, etcétera, y audiovisuales, actor o director? Porque como sé que tocas varias cosas, es decir, te gusta la imagen, el sonido, producir música, etcétera, pues mira, es algo que tocas todo, pero te toca mojarte por una. O sea, tengo que... Eso es otra pregunta la que me has hecho, ¿eh? No es lo mismo decidir por una que decir a cuáles estoy dispuesto. Decir por una, evidentemente. Quedarme con una. Claro. A ver, todas me gustan, bueno, actor no tanto, más que nada porque no termina de ser lo mío. Entonces, actor quizás sería una en la que muy depende del tipo de película, pero es muy improbable que acabe trabajando de actor. Las otras, todas me gustan bastante. Cámara, a ver, lo que pasa con... O sea, desde luego si me tengo que quedar con una cámara lo descartamos porque es como el trabajo más técnico, trabajo más de simplemente aplicar la norma, aplicar los conocimientos y listos, un buen trabajo para ganar un dinero y tal, pero como que no hay mucho potencial creativo ahí porque al fin y al cabo las decisiones de cómo grabas no las decides tú, las decide cualquier otra persona. ¿Vale? Ahora la cuestión está entre director y productor musical. Yo un poco a lo que aspiro con mis obras, en general, es más a desarrollar el rol de director. Es decir, me gusta mucho la música y me gusta mucho el poder hacer música y el potencialmente hacer música para obras de terceros, pero uno de los motivos por los cuales me gusta hacer música es para poder yo tener como más capacidad creativa o poder seleccionar yo con mucha más precisión qué música quiero en mis obras que tiendo a que sea, o sea, aspiro a que sean más globales, que no sean solo música. Es decir, si tuviese que quedarme con algo, mi rol es el de director. O sea, yo, incluso en la música también un poco mi rol es ese. Más que ser un intérprete de un instrumento o ser un arreglista o lo que sea, soy como que mi rol siempre es más el concebir una pieza y distribuir el trabajo en los distintos sectores. Claro. Y que se haga un poco mi visión creativa. Bueno. Y entonces yo creo que sí, que la más... O sea, hacer música me gusta mucho y hacer música para películas o videojuegos o lo que sea es algo que me llenaría muchísimo, pero si tuviese que escoger un solo rol con el que quedarme, dirección desde luego, el poder es eso, el concebir una idea, concebir una historia, porque además ahí es donde se aplica todo lo que me gusta, ¿no? Claro. Tanto música como audiovisuales, como narrativa, En verdad sí. todo. Y eso. Y un poco el motivo por el cual hago música, por el cual hago todo esto es para tener conocimientos desde dentro de muchas de estas áreas para luego Pues mira. poder dirigir a otras Sí. personas. Bueno, pues yo me esperaba que fueras a elegir más música, porque como no estás muy metido en la, O sea, musical... música es como lo más realista dentro de algo que podía hacer yo recientemente. Pero es que realmente es un poco lo mismo, porque yo siendo director ya haces la música, es decir, no eres el que trabaja los detalles, pero tú como director escoges la música. Claro. ¿Sabes? Si te encargas de hacer la música, normalmente es un director el que viene y te dice quiero una música que cumpla estos parámetros, y tú con tu capacidad creativa desarrollas algo según tu gusto y según tu estilo, pero dentro de estos parámetros. Siendo el director, escoges estos parámetros, tanto en la música como en el resto de elementos, que es un poco lo que me gusta. Vale, eso no es tanto el que tú te pongas a fabricar una pieza de música, sino el tú saber o el decidir que en tal sitio va a ir tal música y Claro, tal escenografía, tal cámara. Depende de la industria y depende del producto al final, ¿no? Pero, o sea, en grandes producciones sí que hay como un director solo para la música, un director para la imagen, un director para un montón de factores, ¿no? Pero en cosas un poco más pequeñas, más nicho, al fin y al cabo, un proyecto de 10 personas, digamos, sí que como director puedes encargarle una canción a un artista que te guste y le dices, oye, hazme música en este estilo, en tu estilo, y ya está, ¿no? Pero en proyectos pequeños
mi concepción de director es también entrar al trapo con la música, es decir, quiero una música que tenga estos elementos aquí, esto tal, 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 y luego también quiero una escenografía que cumpla con estos requisitos, una acción que cumpla con estos requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pues bueno, he aquí la pregunta buena, la pregunta de verdad. Y bueno, os devuelvo al tío este que le he echado. tomar por culo, vamos. ¿Tú me has echado tú a mí? No, sí, que me va a quitar el trabajo, va. ¿Me has echado tú a mí? Bueno, Sí, va. ya me pagarás lo que te he hecho. Pesado, tío. Es gracioso porque a todo esto nos estáis dando cuenta de que os están amenazando con un paraguas, porque no se ve en el plano, pero El paraguas no se ha visto. no se ha visto en ningún momento. Pero que sepáis que hay un paraguas por aquí. Hay un se ha paraguas, levantado. enseña el paraguas. Ahí está el paraguas, que es grande además, un paraguas contundente. Bolsito guatemalteco. Ostras, luego me pasas ese bolsito que quiero echar un vistazo. ¿Sí? Luego. Está bonito, está lindo. Está chulo, ¿eh? Ese es el sombrero de perro flauta. Nos habíamos quedado en Estábamos hablando En de Tarantino, sí. que la gente que va a ver una película de Tarantino sin saber a lo que se afronta, que no le va a gustar o no lo va a entender. Y nada, pero yo creo que tampoco queda nada más que hablar, ¿no? De Tarantino. Sí, bueno, que es cine de autor. Sí, Sí. Es mucho menos comercial y es un poco más como cuando vas a un sitio a ver una obra de teatro, o sea, no una obra de teatro, perdón, una obra artística, un cuadro, lo que sea, que cada artista tiene su estilo, ¿no? Por ejemplo, un Picasso no te dibuja personas de forma comercial, Claro. como tú entenderías una persona, te dibuja formas que asemejan. Tarantino es un poco lo mismo, ¿no? Él cuenta historias, que al fin y al cabo es lo que hace el cine, pero sobre todo, cuando tú ves un Tarantino, ¿no? Es como si vieses un Picasso, ves su marca, ves su autoría ahí, ¿no? Ves sus rasgos, ¿no? Ves el gore excesivo, los diálogos súper enrevesados y súper intrigantes, y el no saber quién está del lado de los buenos, quién está del lado de los malos. Pero ¿tú crees que Tarantino, al igual que muchos cineastas como por ejemplo Wes Anderson, también tiene un estilo muy, muy marcado? No lo conozco. Ahora ha hecho una película hace poco que son todo planos muy cuadrados. Sí, nombres de películas Eh, conocidas que pueda conocer. sí, el Hotel Budapest. ¿No lo conoces? Bueno, Yo es que me Ya. pasa una cosa, y es que me pasa con todo, con la música también, y es que como que soy muy de nicho, es decir, puedo profundizar mucho en muchas cosas, pero luego hay artistas o hay muchas cosas que se me quedan completamente fuera de no alcance. te preocupes, ya le echarás un vistazo y me dices qué tal, porque a lo mejor te puede encantar Me lo o apunto, no. me lo apunto. Pero lo que te iba a preguntar, cineastas de este estilo, que hacen cine de autor, ¿tú crees que son realmente buenos en lo que hacen? ¿O por el contrario hay muchas personas que también pueden tener un estilo propio y solo que no han llegado a ser tan famosas y por eso no se considera que su cine sea de autor o sea un cine bueno? Me refiero, ¿el nombre hace que su cine sea bueno? A ver, no puedo hablar de mucho cine de autor. Conozco a Tarantino en profundidad, ahora no sé si hay algún artista así más. Christopher Nolan lo conozco, ¿no? Yo creo que lo que tiene precisamente el cine de autor es que guarda eso, muchas similitudes con otras ramas artísticas, ¿no? Desde luego, labrarse un nombre ayuda a que tu obra sea más conocida y la conozca más gente, ¿no? Desde luego, bueno, yo con los ejemplos que conozco, que son Christopher Nolan y Tarantino, ahora mismo me viene a la cabeza. Yo, por ejemplo, Tarantino es cine de autor porque tiene un estilo muy propio, muy personal, y para mí, bajo mi opinión subjetiva, es maravilloso. Tiene un estilo que tiene mucha personalidad, transmite mucho, y si lo que a ti te gusta es ese estilo, que no tiene por qué gustarte, desde luego Tarantino es tu hombre. A lo mejor, no sé, seguro que hay... Esto es como, por ejemplo, hay también en otro tipo de ramas artísticas, por ejemplo, Lovecraft es muy Lovecraftiano, en el sentido de que sabes cuál es su obra, y incluso hay un montón de obras posteriores a las suyas que se asemejan mucho a su estilo, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hizo fue como asentar unas bases de un estilo narrativo, de un tipo de criaturas, etcétera, ¿no? Tolkien lo mismo con la literatura de fantasía. Tarantino igual. Él, yo creo que
hay cosas que él hizo y él desarrolló que asentaron las bases de su cine. Vale. Y en un futuro se pueden replicar esas cosas, se pueden replicar muchos de esos recursos, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hace que el cine de autor sea de autor es un poco ser el precursor, El de tu precursor estilo. de algo. Vale. Ahora bien, la mayoría de cineastas de autor que son reconocidos, entiendo que por norma general tienden a ser conocidos porque su estilo propio y original es lo suficientemente refinado como para que capte la atención de mucha gente. Vale. Los habrá mejores, los habrá peores, los habrá que te gusten más a ti, los habrá que te encajen menos con tu estilo, ¿no? Es como si no te gusta el reggaetón porque el reggaetón no te gusta, pero yo, por ejemplo, no escucho reggaetón, pero valoro que hay canciones muy buenas, muy bien trabajadas, Claro. igual que pues hay estilos de música que pueden no gustarte simplemente porque no son tu vibe, no son el estilo que te apetece escuchar. Yo, por ejemplo, sé que hay rap muy bueno, pero yo desde hace un tiempo que la música urbana no la soporto, simplemente no es mi rollo, pero no porque no me guste, sino como que no me apetece. Vale. Es Claro, como que sí. hay platos que pueden estar muy elaborados de cocina y que de repente pues no te apetezca dulce ahora y que te apetece algo salado. Pues lo mismo pasa con todo esto, ¿no? Entonces, desde luego que hay cine de autor que puede gustarte más, puede gustarte menos. Entiendo que los que son conocidos es porque han movido a mucha gente y porque algo bueno habrán hecho. Claro, eso sí. Eso no quita que por ahí haya gente que probablemente tenga cine muy propio, con un estilo muy personalizado y muy suyo, que a lo mejor no hayan conseguido darse a conocer. Claro. Pero claro, artistas buenos en la sombra siempre va a haber. Claro, eso siempre. También hay Para que haya uno en la fama, tiene que haber uno en la sombra. Claro. Y tiene que, o sea, porque al fin y al cabo ser artista también consiste en saber trabajar no solo en tu obra, sino en cómo promover tu obra, ¿no? Y por ejemplo, Spielberg, que es mi director favorito, ¿qué dirías que es? Porque yo realmente Spielberg, muchas de las obras que tiene las considero obras maestras del cine, pero después tiene muchas otras... Es tu director favorito y no te has visto Salvar al Soldado Ryan. Ya. No, y no me lo tengas en cuenta. Pero me he visto muchas... No, pero lo que he visto me ha gustado, no me lo tengas en cuenta. Lo que he visto me ha gustado, pero es lo que te digo, hay muchas obras que las puedo considerar obras maestras, por ejemplo la de Tiburón. Espectacular, o sea, lo que consiguió Spielberg con Tiburón es increíble. Ya simplemente con escuchar las primeras dos notas de la canción ya asemejas a lo que es. O sea, esa canción ya asemejas a un tiburón. ¿Eso es trabajo de Spielberg? Sí, porque como bien has dicho, el director es el que coge a los músicos y a la orquesta o a aquel que hace la banda sonora y le pide lo que quiere. Perfectamente Spielberg podría haber dicho, no, esa banda sonora no me gusta. No, desde luego. También tiene mucho que ver con el director, con los músicos. Claro, hombre, y tanto que sí. Yo creo que incluso será un 70-30. 70% del que haya hecho la música y 30% de Spielberg. Eso no te lo quito. ¿Sabemos quién es el de la banda sonora de Tiburón? Manu, producción, por favor, busca al director de... Lo busco yo en un momento. Es que lo busco en un sec. Seguramente será alguien que haya hecho más bandas sonoras, yo creo, ¿no? John Williams. Sí, es John Williams es un muy buen músico. Es el de la banda sonora de Star Wars. Ah, coño. De hecho, lo tengo apuntado. Es que he traído apuntes de bandas sonoras, por si salía a hablar de bandas sonoras. Podemos hablar de bandas sonoras. Sí, bueno, John Williams, sí, es el de Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, Literalmente casi todas las de Steven Spielberg. Harry Potter, sí. Es normal, o sea, siempre los directores suelen tener como un Igual que tienen un actor predilecto, también tienen a músico predilecto, ¿no? Exacto. Entonces sí que hay un poco de... Supongo que hay mucho trabajo simbiótico, ¿no? Donde ambos aportan mucho. Por eso te decía que hasta qué punto la obra de relacionar precisamente, que hables de la música, ¿no? Precisamente Sí. las notas con el tiburón, o sea, las notas con la película, ¿Qué tanto es producto de Spielberg o de esa simbiosis que hay entre... Yo creo que en más este la caso, simbiosis John que hay Williams. entre ellos dos. Pero lo que iba, y ahora si quieres podemos hablar de bandas sonoras, pero la pregunta que te quería hacer era, ¿hasta qué punto, por ejemplo, Spielberg es cine de autor? Porque muchas de las obras de Spielberg se podrían considerar también un poco blockbusters. Sí, la cuestión es
él asentó las bases de ese concepto, porque a lo mejor Steven Spielberg no lo sé, no tengo ni idea, pero quizás ese es un poco el precursor, o sea, a lo mejor toda la escena blockbuster, toda la escena pop, por decirlo de algún modo, Es el precursor, o sea, Steven Spielberg fue el precursor. parte de Spielberg y de directores similares. Podría ser, ¿eh? Nunca lo había pensado de esa manera, pero es verdad. Igual que también hay que entender que quizás cine de autor como concepto se relaciona más con cineastas más indie o que se aleja un poco más de la cultura popular, ¿no? Claro. Es como, por ejemplo, es eso, yo que sé, también volviendo a la música, que es como lo que tengo más fresco. Michael Jackson o grandes artistas de la música popular asentaron las bases de la música pop y no se les considera como artistas de nicho, pero también son los que asentaron las bases de Claro. lo que es la música popular, ¿no? Entonces, desde luego, no hay que ser, primero, no hay que ser director de nicho para ser muy buen director. El caso es Steven Spielberg, James Cameron también, o sea, no son cine que digas es cine de autor, porque quizás, supongo que también una gran diferencia que puede haber quizás es que unos partan más de conocimientos de escuela, de instituciones, y otros sean más experimentales y vayan más por su cuenta. Puede ser, sí. Porque se puede ser un muy buen cineasta, se puede sacar un muy buen producto con tu propia marca, tu propia seña, pero si vienes de un background de una institución, de una escuela, en este caso hollywoodiense, vas a sacar algo que va a estar mucho más estandarizado. Claro. ¿No? Que es el caso de Spielberg, que es el caso de James Cameron, Ridley Scott, Sí. estos artistas que son de los, Sí, de los literalmente blockbusters, los artistas sí, de los blockbusters. pero de los blockbusters buenos. Sí. Bueno, quitando las últimas de Transformers, pero sí. Con Steven Spielberg lo que me pasó, que en esta última película que ha hecho, que es Los Fabelman, no sé si la has visto, es un... Películas recientes. Si me preguntas por películas que hayan salido en el último año o 2 años, no he visto ninguna. Sí, está nominada a estos últimos Oscars, o sea, de este último año. Es literalmente Spielberg ha hecho una película de su vida y explica de dónde viene la afición al cine. Y lo que me pasó con esta película es que a mí me encantó, ¿vale? O sea, me pareció espectacular, súper bonita, o sea, y aparte muy triste. Pero me dijeron muchas personas que no les gustó, porque me dijeron que no era la típica película de Spielberg. Es que esta no es la típica película de Spielberg. Claro, yo solo pensé, digo, ¿qué significa que algo no es la típica película de? O sea, eso quiere decir entonces que la gente ya asocia un estilo de película ya hecho por un director, y cuando ese director intenta innovar, hacer algo distinto, a muchas personas no les gusta y no entiendo el porqué. O sea, aunque una película no sea lo que siempre hace, o sea, que la película no sea lo que siempre hace, si es buena, si está bien hecha, te debería también gustar. A lo mejor es porque esperan otra cosa y ya van al cine con un pensamiento. Es como si, por ejemplo, Tarantino no matase a todos al final de la película, que te dejase con un mal sabor de boca. Sí, claro. Ahí lo que pasa es eso, ¿no? Que ya empiezas a asociar un director con un estilo cinematográfico. Y claro, cuando te dicen tal director ha sacado tal película, con Steven Spielberg no tengo ni idea, porque es eso, yo no he consumido tanto Spielberg ni tanto a sabiendas de que Spielberg era Spielberg en esa película, como para detectar estos matices de su autoría. De Spielberg normalmente siempre es, por ejemplo, al final de la película que acabe todo bien. Literalmente es eso, todas sus pelis, quitando la lista de Slingsder, esta y poca más, siempre acaban bien. ¿También es de Spielberg? Sí. Spielberg ha hecho muchas películas. Es que ha hecho muchas. Pero por ejemplo con Tarantino, si a ti lo que te gusta es, o sea, si a ti te gusta Tarantino, si tú dices a mí me gusta Tarantino, no es tanto que te guste él como persona, es que te gusta su cinematografía. Exacto. Y es que el estilo que él ha desarrollado te gusta. Entonces entiendo que si un artista de este tipo saca una nueva película, tú vayas con las expectativas de ostras, pues me voy a encontrar con el nuevo Pulp Fiction o con el, por ejemplo, con la de Once Upon a Time la de Hollywood. me voy a encontrar Los Odiosos 8, solo que en vez de en una posada del oeste, va a ser en un plato de Hollywood. Exacto. Entonces, claro, cuando tú vas a esa película con esas expectativas y hay una subversión de esas expectativas, de repente te encuentras que no es lo que esperabas, pues a lo mejor sales un poco decepcionado. Claro. Pero, claro, ahí tu problema no es con Tarantino,
Tu problema es que, bueno, tú ibas esperando un estilo cinematográfico muy concreto, que es el que hasta ahora ha estado haciendo Tarantino. Si Tarantino decide explorar otro estilo cinematográfico, pues, bueno, podemos adoptarlo, no podemos embracearlo. Hay un término en inglés, embrace, que no sé cuál es la traducción en español, no hay traducción exacta en español, pero bueno, lo podemos como acoger, ¿no? Lo podemos... Que también puede ser tu decisión, decir, no, a mí me gusta el estilo antiguo de Tarantino, pues no tienes por qué consumir su nuevo contenido. Claro, puede ser también subjetivo totalmente, no tienes por qué. Me gustaría introducir una cosa, porque me ha gustado mucho que me hayas dicho que cuando me has dicho que tu problema no es con Tarantino, sino que el problema pues lo tienes tú, en plan, no que lo tengas tú, pero sino es porque tú te esperabas una cosa y sí, bueno, otra. Que no es mi caso, ¿no? Es lo que la gente que vive esta situación de repente se encuentra con la película de hostia, esto no es lo que hacía tal. Vale, pero me quiero quedar con lo de el problema no es de Tarantino y te quiero hacer una pregunta que en el anterior podcast no la desarrollamos todo lo que más me hubiese gustado y a ver si tú pues te apetece desarrollar esto. Estuvimos hablando en el anterior podcast de arte y yo soy defensor de una cosa, que es saber separar el arte del artista. Hay muchas personas que no, hay muchas personas que no pueden separar una cosa de otra. Si el artista ha sido mala persona, ha hecho cosas malas, su arte no debe ser conocido, ni debe ser visto, ni nada. Yo, en cambio, soy defensor de, si su arte es bueno, yo puedo disfrutar de su arte independientemente de lo que haya hecho o haya sido esa persona. Tú, si por ejemplo ahora Tarantino se descubriese que es un asesino en serie, ¿dejarías de ver las obras de Tarantino por ello? ¿O seguirías viendo sus obras sabiendo que fue un asesino en serie? Y mató a 50 bebés en una granja. Yo las vería más. Sí. Aquí quiero hacer un apunte. Precisamente con un amigo tuve una discusión, un debate similar. Quiero hacer un apunte y es que primero es si la vida del autor, en este caso, influye en la obra o si la obra es independiente, que eso es una cosa. Vale. Conocer un poco el contexto histórico o biográfico del artista que ha hecho la obra ayuda a entender más la obra, ¿no? A entender el proceso de cómo ha sido creada y demás. De todos modos, hay obras que están mucho más vinculadas con la vida del artista o que se disfrutan mucho más si conoces la vida del artista y obras que por sí solas son mucho más... se sustentan mucho mejor. Entonces, precisamente con el cine de autor, y esto pasa un poco también con el arte un poco más de nicho, más de autor, el vínculo de la obra con el artista suele ser más estrecho, ¿no? Más fuerte. Sueles ver mucho más el trasfondo del artista, ¿no? En Tarantino, por ejemplo, vemos su fetiche con los pies en sus películas. Sí. Y ahí, bueno, lo ves en la obra y dices, vale, esta obra es fetichista. No es la obra, es que el autor es fetichista. Claro. Entonces, por un lado está ese debate de si las obras van separadas o no del artista. Porque ¿Hasta qué punto están separadas? Claro. Ahora no sé cuál es el ejemplo que puse precisamente con el debate con este amigo, pero vi como un ejemplo muy claro de una obra que tú la puedes disfrutar. Mira, por ejemplo, lo he mencionado antes, Lovecraft. Quizás no es el mejor ejemplo porque no he leído nada de Lovecraft, pero no, de hecho seguramente por ese motivo no sea el mejor ejemplo. Los Miserables. Vale. Víctor Hugo. Yo no tengo ni idea de quién es Víctor Hugo, ni de qué ha hecho Víctor Hugo en su vida, ni si era pobre y luego se hizo rico. No sé nada de él. Saberlo puede ayudarte a entender un poco el contexto, ¿no? De por qué escribió esa obra, si la escribió porque a lo mejor estaba escaso de dinero y pues empezó a escribir como el que hace un trabajo, el que ofrece un servicio, ¿no? O si estaba encerrado en su habitación y le vino la inspiración, lo que sea. Pero yo no sé nada de la vida de Víctor Hugo. Sin embargo, la obra por sí sola tiene su propia fuerza, tiene su propio simbolismo, tiene su propio significado. Yo puedo disfrutar de la obra sin tener ni idea de lo que pasó del autor. Hay otras obras que se entienden mucho más, incluso solo se entienden si conoces el trasfondo en el que han sido creados, ¿no? Esto pasa mucho con obras de arte abstracto, con cosas que no tienen una narrativa tan precisa, ¿no? Donde quizás más
cosas relacionadas con la poesía, con las sensaciones y no tanto con la narrativa, sí que el entender el contexto, la vida del autor, te acerca mucho más a entender esa obra. Es donde esa obra, si no tuviese el nombre que tiene, digamos el autor que tiene, con el trasfondo que tiene, probablemente no tendría tanto valor, ¿no? No es lo mismo ver una mancha negra en un lienzo por anónimo, por un tío que a lo mejor estaba en su casa y dijo, voy a hacer una mancha en un lienzo porque mira, o ver una mancha en un lienzo porque sabes que el tipo que la hizo, esta mancha no es algo que él hizo banal, sino que era como su último trazo de tinta que tenía porque fue a la guerra, yo qué sé, por decirte, me estoy inventando todo, ¿no? Sí. Que fue a la guerra y tenía era pintor, pero se le acababa la tinta y le quedaba como su último centilitro de tinta, por decir algo, ¿no? Como su último sobre de tinta, y de forma poética y de forma expresionista, como para mostrar que sentía rabia porque no podía seguir pintando, pues lanzó esa poca tinta que le quedaba en un de esto y quedó una mancha, ¿no? Eso ahí, el conocer ese contexto histórico, ¿no? El sufrimiento de ese hipotético artista, de que fue a la guerra, tal, añade muchísimo más significado a esa obra. Y ahí, por ejemplo, es donde una obra sí que no tiene tanto significado por sí sola, tú ves una mancha negra y dices, vale, pues una mancha negra, pero si entiendes el contexto, el significado, entiendes mucho más, ¿no? Eso por un lado. Y luego, independientemente de esto, tanto si la obra está relacionada con la vida del artista, o sea, tanto si la obra es, que en parte es la vida del artista, o sea, la obra es como un reflejo del artista, o si la obra es independiente, en cualquier caso yo soy partidario de que, no de que, aunque el artista haya hecho algo malo, la obra no debamos consumirla, sino, yo el problema es que también por mi propia corriente filosófica, o sea, hay gente que lo puede ver quizás, y no sé si es tu caso, ¿no? Que dices, vale, el artista no me gusta, ha hecho algo malo, pero su obra me gusta, voy a disfrutarla, ¿sí? Y haces esta distinción y separas la obra del artista. Yo el problema que encuentro con ese discurso es que a mí me cuesta ver que alguien sea malo, es decir, a mí porque, o sea, a mí no me quita el sueño ni me impide disfrutar de una obra que su artista ha hecho atrocidades, ni creo que ese artista sea mala persona por haber hecho atrocidades, ¿no? Un poco lo que ha dicho Manu, pues entonces lo voy a consumir más. O sea, no es que lo vaya a consumir más, ¿no? Al fin y al cabo, cada humano o sea, cada vida es complejísima y cada persona, pues, toma ciertas decisiones y gente las puede considerar errores o gente las puede considerar actos buenos o actos malos o lo que sea. Yo, por mi forma de pensar, no soy quien para juzgar nada de la vida de nadie, ¿no? Cada quien tiene sus circunstancias. Y si esas circunstancias vitales suman a la obra, como el caso que he puesto el ejemplo de La Mancha, ¿no? Del artista que iba a la guerra y que el saber la historia del artista contribuye a entender la obra, en ese caso es positivo vincularlo. En el caso de que no sea positivo o no sea negativo o no aporte nada, pues no es necesario, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso también entender el contexto del artista hace que disfrutes más la obra, aunque esté vinculada o no, ¿no? No sé, por ejemplo, si tú ves una obra, una película de alguien que ha cometido atrocidades, ostras, estás viendo ahí también algo maravilloso, estás viendo la creación artística de lo que pasa por la cabeza de alguien que ha llegado al punto en el que ha tenido que cometer atrocidades, ya sea por delirios, ya sea por psicopatía, ya sea por venganza, ya sea por lo que sea, pero precisamente de eso es el arte, ¿no? De eso se trata, de poder exponerte a otras realidades, de poder sumergirte en otros mundos y la forma más directa precisamente de conectarse con otros mundos es consumir el arte de esa gente que más se aleja, tío, de esa gente que hace cosas que para ti son más incomprensibles, ¿no? Como el hacer daño a alguien porque sí o lo que sea. Entonces, no sé, o sea, yo en cualquier caso no, vetar artistas no veo el motivo, ¿no? Sí que puede haber un poco el discurso, ¿no? De que si compras su obra estás retroalimentando y le estás dando dinero a... Si a ti esa obra te contribuye y te aporta y te nutre y te mueve, paga lo que cuesta, aunque le dé dinero a alguien que haga algo que esté en contra de tus valores. O bueno, que si no quieres dar dinero, pues piratealo, ¿no? Pero consume esa obra. Pero consume esa obra. O sea, desde luego no, un consejo que le doy a alguien que pueda tener esta filosofía, no te prives de ver obras. O sea, puedes
reivindicarte y no querer darle ni un duro a esa persona, ¿no? Pero no te prives de ver. ver obras o de consumir obras de artistas por lo que hayan hecho. Pues me parece la respuesta más completa que he escuchado nunca en este tipo de debate, la verdad. Porque normalmente siempre me encuentro que la gente dice que no es posible, es imposible separarlo, y si alguien ha cometido atrocidades no hay que consumir su obra, por lo que tú has dicho, para no darle dinero, para no darle fama, para... Pero realmente es verdad, ¿no? Y te doy toda la razón en todo lo que has dicho, la verdad. Me ha gustado mucho, y la manera de pensar que tienes también me gusta mucho. A lo mejor no llego a compartir tanto el hecho de, como tú has dicho, de que para ti es imposible decir si una persona es mala o no, porque yo en ese pues sí que puedo, o sea, yo sí que decido cuando si una persona es mala o no, por mi propia sugestión, o sea, por mis pensamientos subjetivos. Pero claro, pero en todo lo demás, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y incluso aunque yo piense que alguien ha sido malo, si su obra me gusta, es lo que te he dicho, yo la voy a seguir viendo. Así que la verdad que me ha gustado mucho. Solo que quería hacer un apunte. Me ha cogido un momento con lo de la mancha negra, que me has dicho que si tú ves una mancha negra, pues puede no decirte nada. Y en cambio, si sabes su contexto, sí. Al igual que con obras de directores que a lo mejor sabiendo su contexto, pues con la historia de la persona, puedes llegar a entender su obra. Y aparte también quería puntualizar, antes de seguir con eso, cuando has explicado que puedes llegar a ver lo que pasa por la cabeza de las personas cuando ves su obra, por ejemplo en el cine, y si esa persona ha cometido atrocidades, puedes verlo reflejado en esa obra y tal. Y yo quiero decir que muchas veces, gracias a eso, puedes llegar a entender a lo mejor incluso lo que esa persona estaba pasando. Y no comprenderlo y aceptarlo y decir, pobrecillo, no, pero al menos entenderlo. Hay una gran diferencia entre entender algo y comprender algo. Yo puedo entender muchas cosas y no comprender por qué la gente lo hace. Entonces, yo puedo entender que esa persona haya pasado por ciertas cosas malas, entender por qué ha llegado a hacer lo que ha hecho, ya sea por lo que tú has dicho, por delirios o por lo que sea, y no comprenderlo, que es totalmente distinto. Pero a lo que iba, lo de la mancha negra, ¿hasta qué punto esa mancha negra es arte? Porque claro, si esa mancha negra es lo que tú has dicho, sabiendo el contexto histórico, que es la última gota de tinta que le quedaba a la persona antes de morir, ¿no sería más como un archivo histórico, más que arte? Porque entonces podemos decir que una tablilla sumeria escrita, la primera tablilla sumeria escrita, es arte también, ¿o es un archivo histórico? Bueno, Claro, porque la intención que tiene esa persona a la hora de hacer, al momento de hacer esa obra puede ser no artística. Nosotros somos los que le atribuimos el matiz de arte. de entrada, yo creo que por definición, cualquier obra artística podría considerarse un archivo histórico. Sí, vale. Eso para empezar. Porque al fin y al cabo es un producto de una persona y es algo biográfico, ¿no? Si tú hablas de la obra de Dalí o de cualquiera, es histórico, ¿no? Porque en esta etapa en esta región del planeta, en esta etapa histórica, hubo un artista que hizo esto. Eso es arte. Es histórico. Entonces, ¿es histórico? Sí, desde luego. ¿Es arte? Bueno, depende. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de La Mancha, es claramente arte porque está hecho, el contexto en el que yo he puesto, está hecho por un artista, está tratando de transmitir una emoción, y en cualquier caso, aquí entra un poco, o sea, yo aquí me gustaría matizar una cosa, y es que aquí entra un poco en juego lo que decía antes de las obras que por sí solas funcionan y luego las obras que van bien acompañadas, o sea, que encajan mucho mejor cuando conoces precisamente la historia del artista. Quizás aquí no es tanto arte La Mancha en sí, sino La Mancha es el producto de la performance, de la historia del artista, que es la obra de arte en sí. La Mancha es lo que a ti te queda, es el residuo visual exacto de una performance que tú en su día pues no viste, a lo mejor, ¿no? Pero quizás ahí lo artístico no es la mancha en sí, sino el motivo en el que ese artista decidió hacer esa mancha. Y eso es lo que te mueve, porque, repetimos, si tú vas a un museo y ves
una mancha ¿Mm? en un lienzo, dices, vale, pues una mancha más, una que podría hacer yo en mi cuarto. Sí. Y ya está, y eso no es, o sea, tú ahí ves la obra y dices, pues sin más, no te mueve. A ti lo que te mueve es el momento en el que te paras a leer A leer y ves lo que ha sucedido y empiezas a reflexionar, ostras, por lo que ha pasado esta persona, ¿no? ¿A eso lo podemos llamar arte? Bueno, depende. Depende de dónde entre nuestra definición de arte, ¿no? Que como ya todos sabemos es algo que ha sido bien debatido y discutido por toda la sociedad en montones de lugares y circunstancias, ¿no? Pero si entendemos como arte aquello que te conmueve, te emociona o te inspira o cualquier cosa de estas, si a ti leer eso y ponerte en el lugar de esa persona te ha llevado a emocionarte y te ha llevado a reflexionar, desde luego es arte. No la mancha en sí, sino todo el proceso que ha llevado esa mancha a ese museo. O a ese museo o al sitio donde la veas, ¿no? Y eso, pero bueno, eso pasa con todas las obras, ¿no? Esto, sobre todo, es eso, pasa mucho con... O sea, desde luego, yo creo que, y ahora que justo además estoy leyendo mucho sobre eso, yo creo que la obra primigenia es una historia bien contada. Es decir, el concepto de obra artística bien fundamentada que conmueve es una historia. La cuestión es, o sea, todo lo demás son distintos recursos, distintos medios para contar esa historia, ¿no? En este caso, lo que te mueve no es la mancha, es la historia que ha llevado a entender por qué esa mancha está ahí. Cuando tú ves un Guernica, lo que te mueve no son los pigmentos que hay esparcidos, no es el entender que eso era un pueblo que fue bombardeado en la guerra civil y lo que pasó esa gente, ¿no? Esa historia, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el Guernica, no tengo ni idea de la vida de Pablo Picasso, ni idea. Y ahí lo que me mueve no es la vida de Pablo Picasso, pero sí que me mueve una historia, que es la historia de Guernica. Y de lo que pasó la gente de Guernica, que a lo mejor Pablo Picasso no estaba nada involucrado en eso, ¿no? Claro. Entonces, aquí, por ejemplo, es un claro ejemplo de una obra que puede vivir sin el artista, pero no puede vivir sin una historia. Y un poco, bueno, es lo que pasa con todas las obras, ¿no? Una buena pieza de música que te emociona es una pieza que te cuenta una historia, sea del propio artista o de otra persona. Una buena película es una película que te cuenta una buena historia, ya sea de autobiográfica del artista o de otra persona. Muchas veces los artistas lo que usan es su propia historia y la reflejan en personajes. Pero al fin y al cabo lo que nos mueve, yo creo, y aquí entramos en algo quizás muy esotérico y muy taoísta, es el concepto del cambio en sí, el concepto de una historia primigenia, de algo que sucede, de algo que genera movimiento, que se puede traducir de miles de maneras, con miles de medios, con miles de recursos, pero ese momento en el que tú conectas con la obra, ese momento en el que tú te emocionas, ese momento en el que te enganchas, ese momento que vives y disfrutas y te apasionas, es el momento en el que conectas con una historia. Pues yo creo que lo has explicado súper bien. ¿Cuál era la pregunta? No, la has contestado. De hecho, que hasta qué punto podemos considerar eso arte. Sí, eso. No, sí, o sea, al fin y al cabo, el arte está en los ojos del que lo consume. Si, Yo creo que esa sería una muy buena definición del arte. bueno, desde luego, si algo te mueve, si algo te ha emocionado, para ti eso llámalo arte o no lo llames arte, pero eso te ha emocionado. Sea lo que sea. Si algo ha tenido la capacidad de emocionarte, para ti al menos, para la persona que ha emocionado, ha sido arte, desde luego. Y un poco los artistas lo que hacemos es precisamente enfocarnos en esto, ¿no? En tratar de trabajar esas historias para emocionar a la gente. Tú puedes tener la intención de hacer arte, pero no conseguir emocionar a nadie, ni hacer que a nadie se le remueva nada por dentro. Entonces, claro, ¿hasta qué punto podemos llamar eso arte? Porque no has llegado a conseguir ese objetivo. Bueno, ¿te has emocionado a ti mismo en el proceso? Ahí está A lo también. mejor es arte para ti. ¿Manu quiere decir algo? Entonces, ¿se puede hablar de arte como algo objetivo que existe por sí Ostras, mismo? aquí tenemos un problema porque el micro nos está apuntando a nosotros. Entonces, ¿se puede hablar de arte como algo que es arte por sí mismo o depende del observador? Porque si depende del observador, el arte no existe por sí mismo. Pero si el arte existe por sí mismo, el observador no influye ahí. Yo creo que el arte
todo lo que nosotros consideramos arte no deja de ser creación nuestra. Una vez ya es creación nuestra, es una cosa subjetiva que nosotros hemos creado. Porque arte en la naturaleza hay. Que una flor sea bella es arte por sí propia, esa flor es arte. Eso tú se lo pones tú eres la persona que dice, oh, es que esto es arte porque es súper bonito. Eso es tu visión. Y después yo creo otra cosa, y es que dentro de lo que nosotros nominamos arte, como es el caso del cine, la fotografía, los cuadros, todo eso tiene una composición y una forma de hacerlo que ya está escrita. O sea, tú puedes pensar diferentes formas y ser, por ejemplo, hacer cine de autor y hacerlo un poco más creativo, pero realmente ya tiene unas directrices. Si pones la cámara de tal posición, querrás transmitir una cosa; si dices tal cosa, querrás transmitir esto; si pones tal color, transmitirás una cosa u otra; si pones un filtro naranja, quiere decir que estás en México, ¿no? O al menos es la visión que tiene Hollywood. No, claro, ya tiene una composición realmente. Entonces, si tú lo haces tal cual está escrito, ¿podemos decir que objetivamente esa obra está bien hecha? Realmente sí, porque tú has seguido las directrices. Por lo tanto, ¿podemos considerarlo arte? Según la definición, sí, porque realmente si el cine es un arte y tú lo has hecho tal cual como se tiene que hacer ese arte, es arte por sí solo. Ahora, si el arte es aquello que te tiene que hacerte sentir algo por dentro o tal, pues no, porque si no te ha hecho sentir nada, para ti no lo será. Claro. Pues entonces yo creo que el arte es totalmente subjetivo, no hay nada objetivo en el arte. Por tanto, el arte no existiría Fuera del ser humano. sino que emerge en el momento Sí. de ser humano. Exacto. Ya te digo. Yo tengo discrepancias con todo eso. Con todo. Yo solo he hecho la pregunta, ¿eh? No, sí. A ver, ¿por dónde empezar? Primero, mi primera discrepancia con las cosas que has dicho es excluir la naturaleza del arte. Me parece podemos tener esa perspectiva si entendemos el arte como algo meramente antropocentrista. Es decir, si queremos delimitar el arte a todo aquello que sea hecho por humanos, me parece legítimo. Es simplemente cuestión de estar de acuerdo en a qué nos referimos, ¿no? Pero si tratamos de entender realmente la esencia del arte, yo creo que no es justo excluir a la naturaleza del mismo por una sencilla razón. Y es que nosotros no somos distintos a eso. Es decir, cuando nos emociona... Ostras, acabo de conectar con un concepto que ahora desarrollaré y probablemente aporte una buena perspectiva a esto. Pero cuando conectamos, por ejemplo, volvemos a la hipotética historia del soldado que hizo la tinta. Estamos conectando con la historia de una persona que es algo totalmente natural. O sea, no es distinto a la historia que puede experimentar un árbol que de repente empieza a crecer y no tiene suficiente luz solar porque está en un bosque muy denso, pero encuentra un rayo de sol justo en una esquina que le da la iluminación suficiente en una de sus hojas para ir creciendo y crecer en esa dirección hacia donde va el sol. Y ahí tiene su propia historia de superación, un árbol. Y eso es algo natural, pero es natural no porque los humanos hayamos inventado nada nuevo, es porque lo que nos pasa a nosotros es un reflejo de todo lo que pasa en la naturaleza. Somos más de lo mismo de lo que hay en la naturaleza. Y aquí es donde viene la tesis que he dicho que iba a desarrollar, y es que, desde luego, siendo humanos que somos, si tratamos de definir algo que tiene significado para nosotros como humanos, en este caso, si queremos hacer el arte antropocentrista, queremos decir que arte es todo aquello que hacemos los humanos, siempre nos vamos a regir por la siguiente tesis, y esto es algo que descubrí hace ya un par de años, y es que es curioso como, pero claro, esto no es de los humanos, esto ocurre en toda la naturaleza, es curioso como todo en la naturaleza tiende a agruparse y acercarse a sus semejantes. Es decir, todo, y esto vuelvo a lo mismo, es muy esotérico, quizás es muy espiritual o muy denso de entender así de primeras, pero yo suelto mi speech y si se entiende bien, y si no, pues creo que no podré hacerlo y mejor. si no, podemos hacer
un especial y hablar de filosofía. ¡Ojo! Y os lo estoy diciendo de verdad, porque es un tema que a mí también me interesa mucho. I like that shit, bro. Y podemos hacerlo. Pero podemos dar caña. Si queréis, yo por mí, mi canal no solo es de cine. Podemos hacer una cosa de estas. Tenemos top canales porno. Calla, bueno, desarrolla el... Entonces, a ver si consigo encontrar las palabras lo más precisas posibles. Entonces, todo en la naturaleza tiende a agruparse con sus semejantes, ¿no? Los tejidos de nuestro organismo son conjuntos de células con la misma función, ¿no? Los órganos de nuestro organismo son conjuntos de tejidos con la misma función. Nosotros como humanos somos en cierto modo las células que conforman el tejido de la sociedad humana, ¿sí? Cuando teníamos menos comunicación, dentro de una ciudad los oficios se separaban por gremios. Estaba la calle de los trabajadores de cuero, la calle de los que eran pescaderos, etc. Ahora que estamos mucho más interconectados, estos mismos gremios ya no se separan por calles, sino que se separan por ciudades o incluso países. Sí. Bangladesh, el país del textil. Esto lo descubrí mucho en uno de mis viajes a Galicia, donde Ferrol, por ejemplo, es un astillero. Es literalmente un astillero, es el gremio de astilleros. Hay un astillero enorme y el 80% de la gente que vive ahí son trabajadores del astillero. Al lado, unos kilómetros más al este, en Asturias, tienes una papelera. Y el pueblo de la papelera, hay gente ahí que trabaja en la industria del papel. Y esto pasa con todo, ¿no? Ciudades o incluso países que son la industria de tal, todo se agrupa con sus semejantes. Entonces, ¿qué nos pasa a los humanos? Los humanos, como todo, nos agrupamos con nuestros semejantes y hemos generado de forma evolutiva y química de algún modo una cierta empatía por nuestros semejantes. ¿Por qué es que empatizamos más con una historia de... ya no una historia, ¿no? Pero ¿por qué empatizamos más con un humano que con un animal, ¿no? ¿Por qué nos duele más la muerte de... pensar en la muerte de un humano que en la muerte de un perro, por ejemplo? ¿No? Porque tenemos... yo veo la conexión en que es simplemente más parecido a nosotros. ¿Por qué empatizamos más con la muerte de un perro que con la muerte de un insecto? ¿Por qué empatizamos más con la muerte de un insecto que con la muerte de una planta? ¿Por qué empatizamos más con la muerte de una planta que con algo que ya no llamamos muerte, de lo tanto que se ha distanciado de nuestra empatía, con el movimiento de dos rocas cuando rompes una piedra, ¿no? ¿Por qué empatizamos más con eso que cuando simplemente cruzamos la mano en el aire y separamos el viento, ¿no? Es como que hemos desarrollado... Yo lo hablo desde la perspectiva de los humanos, pero no tengo ninguna certeza de nada más porque es la experiencia que vivo, pero me da la impresión de que es un poco a lo que tiende todo el universo, ¿no? Los animales empatizan más con su especie y luego con las especies más parecidas a ellos. Entonces es normal que estemos muy sesgados por nuestro antropocentrismo y es muy normal que creamos que el arte es solo aquello que nos mueve a nosotros los humanos, que por consecuencia es aquello que tiene que ver con historias de humanos, que es aquello que tiene que ver con historias de un perro, ¿no? Que si de repente nos cuentan una historia de dos volcanes con carita, como hizo Disney, nos emociona, ¿no? Porque tienen carita. Y porque lo humanizan. Exacto. Pero eso no quita que esa emoción trascienda a lo humano. Eso no quita que haya planetas orbitando y que a su modo de sentir y experimentar el universo tengan su propio transcurso de la vida, su propio transcurso del tiempo, su propia forma de percibir todo lo que nos rodea, ¿no? O todo lo que les rodea, o de experimentar, si es que se le puede llamar experimentar, el espacio-tiempo. Lo mismo con motas de polvo o con granos de arena, ¿no? Yo vuelvo a la misma tesis, ¿no? Para mí es todo el mismo concepto. Y es que nosotros, para entender la realidad, tenemos que sesgarla, tenemos que separarla en distintos conceptos, tenemos que etiquetarla.
pero todo se acaba reduciendo siempre a una misma cosa. Si empiezas a desglosarlo todo en partes, o si haces zoom in al máximo en todos los conceptos que exploras, o haces zoom out al máximo, siempre llegas al mismo sitio, ¿no? Y es que solo hay una sola cosa. Se puede llamar arte, se puede llamar, como decía antes Manu, belleza, se puede llamar... tanto en el arte como en la belleza, bueno, es que yo creo que tanto el arte, la belleza quizás tiende más a algo positivo, quizás. El arte, si te fijas, es aquello que nos mueve, pero puede movernos de forma positiva, puede movernos de forma negativa, ¿no? No tiene por qué ser todo bonito, solo algo que nos emocione. Puede ser algo triste, puede ser algo feliz. Voy a ir tirando. Manu pira, bueno, no pasa res. Lo siento, es que había quedado no hacer nada, pero bueno, queda grabada la reflexión, que eso es lo importante. Sí. Ya quedaremos para otra charla así Sí. potente, si quieres hacerla. Sí, por tanto, yo os lo he dicho. Y nada, muchachos, disfruten del vídeo que ha aparecido 3 segundos, pero bueno, mira, ha quedado gracioso, yo creo. Bueno, pibes. Que vaya bien. Hala, adiós. Auriculares, todo bien, llaves, sí. Vale. Hala, adiós. Disfruten, chicos. Que vaya bien. Adiós. Entonces, bueno, resumiendo un poco todo. La gente es una rayada. Con tratar de definir el arte. Para mí, arte, y no solo arte, sino todas esas palabras que tienen este debate infinito de qué es esto, son distintas palabras para referirse a la misma cosa, que para mí son sinónimos, todos son el mismo concepto abordados desde distintas perspectivas, ¿no? Hay quien lo llama arte, yo también lo llamo Tao, lo llamo Dios, lo llamo universo, lo llamo yo, porque es lo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Esa esencia, esa chispa misma de vida, de universal, que lo engloba todo y que a la vez no engloba nada, bueno. Entonces, primero no tiene sentido etiquetar qué es arte y qué no es arte, ¿no? Podemos hablar de esto a mí como individuo y de forma subjetiva. Me ha emocionado más o me ha emocionado menos. Esto me ha transmitido tal, y habrá cosas que te transmitan más a ti, habrá cosas que transmitan más a otros, pero desde luego no hay ni que sobrevalorizar algo ni infravalorizar algo por sus condiciones. Puedes hablar de tu opinión subjetiva sobre algo en particular, pero nunca desde luego decir esta obra es mejor que esta obra tal. Puedes decir, esta obra en estos parámetros a mí me parece mejor que esta por tal, ¿no? Esta obra creo que ha trabajado mejor la cinematografía o la imagen porque ha usado un tipo de iluminación que a mí en particular me gusta mucho, porque está más trabajada, porque está más elaborada, y eso significa que ha tomado más referencias y más vínculos de cosas del pasado, pero bueno. Eso, que el arte es totalmente objetivo y totalmente subjetivo a la vez. Y que, caray, que la vida está para disfrutarla. Conclusión, Y que- la vida está para disfrutarla. Exacto, la vida está para disfrutarla y disfruta de lo que te guste, comparte las obras que te gusten, compártelas con quien creas que las puedan disfrutar, desde luego. Y es que nada, es que, no, esta reflexión siempre lleva a lo mismo, que es que pues, a disfrutar la vida, nada más. No, me ha gustado mucho, ¿eh? La verdad que me has hecho pensar y reflexionar un poco en todo lo que pienso, y la verdad que me ha servido bastante, y le voy a dar vueltas en mi cabeza todo esto, porque yo en parte, es que yo cuando me he referido a mi manera de entender el arte, o sea, yo entiendo todo lo que tú dices, pero no deja de ser, hablando de la palabra arte, del concepto arte, no deja de ser algo que cada uno le atribuye ese concepto a algo como le da la gana. Tú me has dicho que es una visión muy antropocentrista. Es antropocentrista el hecho de excluir a la naturaleza de ella. Exacto. No, yo no me refería tanto a excluir a la naturaleza, sino que yo me refería a que la propia naturaleza por sí sola no tiene la intención de crear arte,
tanto como si el humano, porque nosotros nos hemos creído o creemos que hemos sido capaces de dominar el hecho de crear arte. ¿Y tú no ves a la naturaleza queriendo crear arte cuando hay un humano queriendo crear arte? Ahí está la cosa, que es por lo que tú me has hecho reflexionar a mí. Aún no estoy seguro de darte una respuesta, porque no, tendría que pensarlo más, ¿vale? Yo sigo pensando que en la naturaleza hay arte, eso seguro, pero que somos nosotros los que le atribuimos esa palabra. Yo sigo creyendo que la naturaleza por sí sola no crea arte, o no tiene la intención de hacerlo. Desde luego hay algo que sucede y es que la naturaleza no hace lo que hace con intención de que tú digas, ah, mira, eso es arte. Sí. La naturaleza, es que yo creo que eso es un poco mi punto, que la naturaleza simplemente es lo que es. Y eso que es lo que es lo que llamamos arte. Vale, perfecto. No, ya, solo con eso es que ya me ha quedado totalmente claro. O sea, es que es eso, cuando hablamos de la historia del tipo que ha hecho una mancha porque estaba en la guerra, es que es lo que es, o sea, no es que, o sea, sí, él ha decidido hacer esa mancha, pero ¿por qué ha decidido hacer esa mancha? Porque ha habido un conjunto de intercambios químicos en su cerebro que ha hecho que, por un efecto de acción-reacción, puro determinismo y mil movidas físicas y entrópicas, por decirlo de algún modo, ha llevado a que ocurran esos cambios en la naturaleza, que es que un individuo, un ser humano, movido por interacciones químicas, por decirlo de algún modo, ha producido un cambio en la naturaleza, igual que pasa cuando un árbol crece. O sea, yo creo que hay la misma intencionalidad en la naturaleza que en el propio humano. Solo que sí que es verdad que quizás nosotros los humanos nos apegamos un poco a la idea de querer ser reconocidos. Pero eso a su vez tampoco depende de nosotros. Es decir, no somos nosotros los que hemos puesto en nosotros mismos esa necesidad de querer mostrarnos y de hacer que nuestro trabajo tenga un significado mayor. Sí que nosotros podemos decir, yo quiero hacer arte, pero no somos nosotros los que han implantado en nuestra cabeza la idea de querer hacer arte. Entonces, ahí es donde se me difumina mucho la línea, ¿no? Es que es eso, yo veo la naturaleza en cada una de las decisiones de los humanos. Y veo este mismo principio que vemos en la naturaleza de la naturaleza no está ahí para hacer las cosas, para que tú opines sobre ellas. Eso mismo lo veo cuando un humano quiere hacer algo para recibir opinión. Al fin y al cabo, solo se está dejando llevar por unos impulsos instintivos de su cerebro de querer acaparar atención, de querer acaparar reconocimiento, que es algo meramente evolutivo. Pero bueno, ahí estamos. Yo creo que esto da para un debate más amplio y más largo. Me gustaría volverte a invitar al podcast, porque se nos está echando el tiempo encima. Sí. Vamos ya con la tanda de preguntas finales. Sí. Y hablar de más cosas, de más cine, porque se nos ha quedado corto también. Es que llevamos 2 horas, casi 2 horas grabando. Sí, no sé lo que debemos llevar, 2 horas. Y se me ha hecho muy corto y me ha parecido muy interesante lo que hemos estado hablando. Vale, pues ahora ya vamos a terminar ya, ¿vale? Este podcast, que espero que te lo hayas pasado bien. Increíble. Y para terminar voy a recomendar 3 películas, como siempre hago, ¿vale? Que me las miro a mí aquí y digo. La primera sería... voy a recomendar 2 de Brad Pitt. Voy a recomendar 2 de Brad Pitt. Una bastante actual, es del año pasado, que es la de Bullet Train. Fui a verla al cine. ¿Te gustó? Es la que sale Bad Bunny, ¿no? Sí. Sí, está guay. A mí me pareció muy divertida. Me gustó por las escenas de acción, sobre todo. Sí. O sea, por el trabajo de la coreografía y demás. Es un poco John Wick, un poco Kingsman. Sí, muy trabajado. Con el toque de humor, sobre todo, igual que Kingsman. No sé, a mí me parece una peli muy divertida, muy chula. Así que si la queréis ver, totalmente recomendable. Y luego una de mis pelis favoritas, El curioso caso de Benjamin Button. A mí... ¿A ti no te gustó? Está bien, o sea, el concepto es interesante, desde luego. A mí lo que me pasa con esa película, no la he visto tanto, y desde luego cuando la vi la disfruté. Pero es de esas películas que ves 1 o 2 veces y un poco si la están dando por la tele. O sea, no es el tipo de película que yo busco. Pero
A mí, bueno, un poco lo que me pasa con esta es que quizás es un poco como lo que decía al principio cuando hablaba de Salvar al Soldado Ryan. Es una película que creo que se le notan los años. O sea, se nota que es... Sí, pero puedo... O sea, no es que se le vean las costuras, pero se nota que es cine de hace, no sé cuánto sea, hace 10 años, 10, 15 años. Bueno, es de 2008. Sí. Sí, se nota, bueno, se nota que es de Hollywood. Sí, ¿Y la o sea, sí. mi único, o sea, el único inconveniente es que se le nota un poco que es de Hollywood. Sí. Por Sí, cómo está hecha la sí. cinematografía, pero ya está. O sea, No sé, a mí se disfruta. me hizo llorar mucho, a mí la película. Yo no sé por qué me llegó. No sé en qué momento, a lo mejor era por el momento en que la vi. Puede ser. Que puede ser, que me haya afectado. Ostras, bastante otra por eso. película que a mí me ha movido muchísimo. El indomable Will Hunting. ¿La recomendaron también en el Sí, primer la he episodio? visto. Sí, es muy buena, ¿eh? A mí esa es de esas películas que también, por la etapa en la que me llegó... Es muy buena. Me gustó un montón esa también. Bueno, y como última película, voy a decir una que es muy mala, pero bueno, da igual. Meet the Spartans, ¿vale? La de Casi 300. No la he visto, pero he oído hablar de ella. Es una película muy chorra, mucho, pero que me hizo reír, vamos, pero a carcajada, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que no pillo porque son de humor de allí, de Estados Unidos, supongo de la época, porque es del 2008 también, mira. Y hay muchas cosas que no pillo de cultura popular de allí, de Estados Unidos. Pero en sí la película es que es buenísima, es una parodia muy, muy bien hecha, mucho. O sea, si la puedes ver en algún momento, mira. Me la veré, porque de hecho oí hablar de Casi 300 antes que de la de 300. Sí. O sea, estaba yo en la primaria y un compañero de clase me dijo, de Casi 300, jaja, no sé qué. Y creo que vi algún fragmento en YouTube o algo. Claro, he visto la de 300, pero nunca... Pues mira, Nunca he llegado a ver la de Casi 300. a lo mejor a ver, depende, si te gusta un poco el humor así absurdo, No, sí. de parodia y tal. Peli para ver, para pasar el rato. Sí, te lo pasarás bien. Vale, entonces ahora te dejo a ti la cámara y Vale. nominas a una persona. ¿Qué tengo que decir? Nominar a una persona. Nominas a una persona, le haces una pregunta a esa persona de lo que te dé la Esa gana persona, sí. y después haces una pregunta para el siguiente invitado. Vale. Vale, pues nominar. Quiero nominar a un colega mío que estaba, creo que ha sido esta mañana o ayer por la noche, que se me había olvidado que tenía que nominar a alguien. Digo, ostras, ¿a quién nomino? Y he hecho un vistazo rápido a mi lista de contactos y lo que pasa es que tengo ciertos colegas, pero que no, como que a lo mejor no aportan tanta chicha al tema de cine, ¿no? Pero sí que tengo un gran amigo mío, bastante íntimo, que también le va mucho todo el tema de a filosofía y demás. Y ha hecho alguna aparición en el cine de extra, así que yo creo que algo puede aportar interesante. Es Illidan Turishin, bueno, te pasaré su Instagram. Ya me pasas, tú no te preocupes. Sí. Y nada, pregunta para él. Bueno, mira, me gustaría preguntarle, que probablemente se la pregunte antes de que venga, para saciar mi curiosidad. Qué paciente. ¿Qué voy a preguntar? Una cita o un diálogo memorable de alguna película, algo de lo que se pueda extraer valor, ¿no? Ya sé que no es una pregunta en sí, o sea, la pregunta es, ¿podrías, por favor, citar? No, pero que no es una pregunta, está muy guapo. Eso, una cita de alguna película o alguna frase de diálogo que considere que sea valiosa, o que le haya gustado mucho. Vale, ¿y ahora una pregunta para Y el luego, siguiente invitado? La pregunta para el siguiente invitado, esta me gusta bastante, y es ¿qué película empezaste a ver sin esperar mucho de ella y luego resultó emocionarte demasiado? O sea, ¿qué película te gustó mucho más o te emocionó mucho más de lo que esperabas originalmente cuando decidiste empezar a verla? Muy buenas preguntas, la verdad. Y se me pasa por la cabeza ahora. Nos da tiempo. La pregunta que te hizo el anterior invitado, no te la he formulado. El anterior invitado, Xavi Montesinos, Sí. te hizo una pregunta, ¿vale? Que fue la siguiente. ¿Qué filmografía de qué director
eliminarías? Vale, yo, a ver, traigo una respuesta un poco decepcionante. Bueno. Y es que, primero, no me gusta... O sea, es eso, no consumo tanto director, es decir, primero que no, es eso, no conozco ni el director del 80% de las películas que veo. No me pasa igual, estoy haciendo pocas de cine, así que no te preocupes. Pero sí que hay... Y el problema es que la respuesta que tengo no es cine, es series. Respóndela, no te preocupes. No con todas, pero... Y digo porque las eliminaría. Pero bueno, es básicamente las series de Netflix. ¿Eliminarías las series de Netflix? No las que hay en Netflix, no el catálogo de Netflix, sino las que produce Netflix. Vale. Esas que tienen la N. O sea, Stranger Things. No, mira, Stranger Things no, esa se salva. Stranger Things es bueno. Vale. No, pero el 80%, no sé, yo qué sé... 13 razones... ¿Cómo Sí, es? 13 Reasons Why, Por 13 ¿no? razones... todas estas que son juveniles, que están hechas para público juvenil... Te o dan sea, rabia. no me molestan porque no las consumo. Pero es un poco como el TikTok del cine, de las series. No sé, o sea, si las eliminaría es porque... O sea, porque puede haber películas que no me gusten o que no las haya disfrutado, pero no quisiera eliminarlas porque considero que contribuyen a la escena. Y tú consideras que esto no contribuye Pero en nada. esto es vacío, es como... O sea, bueno, es entretenimiento banal, ¿no? Pero... O sea, considero que yo no eliminaría nada de entrada, pero si tuviese que eliminar algo, eliminaría esto porque es lo que creo que haría que la cultura del cine perdiese menos. Ah, muy buena Porque respuesta. no... Decías que pero eso se puede aplicar también a las películas, lo mismo que tú has dicho, las películas, no es la filmografía de un director como tal, como has dicho, no consumes tanto eso, pero se puede aplicar también a las películas estas adolescentes, tipo Sí. After, Sí, lo que pasa con estas es que no he visto ninguna, entonces... es lo mismo que las series. Lo Pues mismo. mi trauma lo tuve con las series y es que Yo creo que haría lo mismo que tú, yo creo que también eliminaría esas una películas. época... Es que hay algunas que están bien, ¿no? Pero es Y mira eso. que hay mucha gente que le gustan, ¿eh? No, pero, o sea, porque entretienen. Ya. Es entretenimiento. Pero, vamos, te hacen esa misma... digamos... Es lo que hemos hablado antes, ¿no? Es como que se puede coger... Es lo menos arte dentro del cine, ¿no? Porque coges todo de manual, Ya. esto es lo que funciona, tal, tenemos estos personajes, tal. Mira, Y a pagar un director becario que nos cueste poco, actores becarios que nos cuestan poco y a rodar y a producir en masa. Es como un poco el Inditex del cine. Bueno, muy buena respuesta. Tú has dicho que no iba a ser muy de esto y al final acabas Bueno, respondiendo. muy bien. no, decepcionante por eso, porque no es cine No, bueno, y te porque no es un preocupes. director, es una franquicia. No te preocupes, pero he respondido realmente más o menos a lo que se te preguntaba, así que ya está bien. Vale, pues ya está, hasta aquí Ha sido un placer. este corto capítulo. Ahora, si quieres decir algo al mundo que te están viendo, Ya lo he dicho todo. Disfruten de la vida. disfruten de la vida, ¿no? Sería la Exacto. conclusión. Y Pues muchas gracias vean por Salvar al Soldado Ryan. Sí, la tengo que ver. Si no queréis ver nada de Tarantino, o si no habéis visto nada de Tarantino y queréis empezar a explorar a Tarantino, os Reservoir Dogs como película, Ujú. y prestando atención a lo que decía, ¿no? De cómo en un momento estás simplemente en una nave industrial y ya tienes un montón de tensión, o la introducción de Malditos Bastardos. Y ya después pues te ves las pelis si quieres, si solamente quieres Sí. verte la introducción, solo la introducción. No, Y muy bien. enorme polla de negro. Suficiente, ellas ha sido el mejor final.
enorme polla de negro. Suficiente, ha sido el mejor final.